Tenemos ahí el cronograma de clases. Ok, un ratito. Sí. Y bueno, estamos hoy día 9. El día 13, bueno, este es el parcial, como ya les estaba comentando, ¿no? El examen parcial y la oportunidad un poco también de conocernos. Ok. Hoy vamos a hacer clase teórica, un poco más de teoría. Un poco más de teoría vamos a desarrollar el día de hoy. Y el día 10, mañana, ¿no? Ya. Vemos cómo estamos con la disponibilidad de participantes, ¿sí? Y mi intención principal es que interactuemos con los alumnos, ¿no? Que ustedes también puedan interactuar con la clase. Pero justo también pensaba que quizás algunos no están con buena conexión de internet o están con el celular y obviamente no van a poder acceder completo. Entonces, si ese es el caso, lo vamos a tener que hacer de manera expositiva, ¿no? Yo lo realizaría naturalmente y ya ustedes con la grabación podrían practicar y nuestra próxima clase, ¿no? Porque bueno, el lunes es el parcial y el día 16, que es nuestra siguiente clase, ¿no? Esperando que estén la gran cantidad de alumnos, hacer un, un intercambio, pues, ¿no? Del aplicativo y todo ello, de ser posible. ¿Ok? Eso es lo que estaba planificando realizar. Las siguientes 4 sesiones que se tienen, chicos, vamos a acompañarnos con un docente adicional, un profesional también en proyectos de inversión pública, es un colega mío, ¿sí? Que va a realizar las 4 clases, estoy viendo 3 o 4 clases con full casos prácticos. Conmigo estaremos terminando la teoría, ¿sí? Y ver acceso a algunos aplicativos. Y con mi colega, que es jefe de unidad formuladora en la entidad donde trabajo, ¿sí? Vamos a desarrollar full ejercicios prácticos. La intención de cómo poder implementar en el municipio, pues, una unidad especialista de inversiones, ¿no? Y para que ustedes propiamente puedan realizar, pues, propuestas de proyecto de inversión. Respecto a la idea del proyecto, que es llenar los formatos 5, ¿no? El formato 7, el formato 8, formato 12, que son formatos que hay que llenar y esas partes prácticas son los que se van a ver con este colega, ¿sí? Y al último ya viene el examen final, ¿sí? Porque esa es la idea, ¿no? Entonces, estamos hablando de prácticamente casi 3 o 4 sesiones, ¿no? Estoy por ver eso para que se hagan full prácticas, que es lo que necesitamos realizar. Y ahí sí vamos a necesitar que todos estén conectados, ¿no? Enganchados en el tema. Y el parcial pues va a ser un buen avance de todo lo que hemos avanzado, pues, ¿no? Hasta ahora. ¿Ok? Y entonces el parcial tiene que entrar hasta la clase del día lunes. ¿Les parece? No estaría entrando la del martes, ni la de hoy, ni la de mañana. ¿Sí? Sí, ¿Está estaría bien? bien. Sí, sí, está Ya. bien. Perfecto. Exxon, ¿tú también? Exxon, ya se me fue el partido, seguramente Exxon ya. Ya, ok. Entonces, estamos quedando hasta el lunes. Igual en el grupo de WhatsApp voy a hacerles indicaciones que el examen ingresa hasta lo que hemos avanzado el día lunes. Y viene todo lo que hemos hablado en la PPT. Lo que hemos hablado en la PPT, lo que hemos hablado de ejemplos en la exposición que se ha realizado, ¿sí? No viene nada fuera de lo común. Y para que sea mucho más sencillo, va a ser para marcar, ¿sí?
Vamos a elegir alternativas, cuál es la alternativa que corresponde y ustedes ya marcan, pues, ¿no? Marcan la respuesta correcta. Entonces, esa va a ser la metodología del examen, ¿sí? Va a estar fácil entonces. Depende, Luisa, no sé, a ver, si tengo no, algunos le dicen mala costumbre de realizar preguntas capciosas en los exámenes. Tengo esa muy mala costumbre. Está bien, así piensan un poco más. Ah, ya, ok. Entonces estamos en esa línea, Luisa. Perfecto, muy bien. Igual va a ser algo, como le digo, bastante general, porque en la primera parte hemos abierto términos, conceptos generales, así que vamos a ir avanzando por ese lado. Bien, entonces ya he explicado esa parte. Vamos ahora sí, a dar inicio a la sesión. Ok, ya. Esto lo terminamos. Esto también lo terminamos. Acá nos quedamos. ¿Sí? Los casos de optimización. Ok, casos de optimización. Hablamos de la adquisición de terreno, pues no. En la adquisición de terrenos hablábamos que en este caso un tipo de inversión, de acuerdo al escenario que tenemos, se realiza en el marco de una planificación de la ampliación de una oferta de servicios públicos vinculada con una brecha prioritaria sectorial o territorial en el marco de un PMI. Sí, eh, ¿por qué necesito adquirir un terreno? Porque obviamente existe la posibilidad de poder generar o crear, ¿no? Podrían ser dos escenarios. Crear una oferta de servicios que no existe actualmente o podría generar una ampliación de la oferta de servicios que se tiene. Entonces, complemento con un terreno. ¿Ok? Lo que nos dice este caso también que es importante evitar acumular terrenos con un uso incierto en cuanto a su ocupación para desarrollar una capacidad de producción futura de servicios públicos. Claro, pues a veces por querer comprar terrenos, ¿sí? Nos apropiamos en la compra de varios terrenos. Tenemos tantos que no hemos generado el proyecto de inversión para poder crear esta oferta de servicios, no hemos generado una ampliación marginal, por ejemplo, en una IOR para ampliar los servicios que estamos ofertando. Entonces, lo que nos dice este caso hay que tener bastante cuidado con ello, pues, ¿no? Una adquisición de terreno tiene que estar asociado a cubrir una futura producción de servicios públicos, ¿sí? Tiene que tener esa percepción. ¿Qué más? Que atiendan necesidades urgentes y prioritarias de la población. Claro, eso ya lo conocemos. Deben cumplir los requisitos de normas técnicas de construcción y ampliación de infraestructura pública. Los ingenieros, arquitectos que ven ese tema, sí tienen que conocer que hay requisitos, criterios en términos de infraestructura que se tienen que realizar. Por otro lado, lo que nos dice el caso, es recomendable que la compra del terreno esté vinculada a una idea del proyecto de inversión, ¿sí? Esté vinculada a una idea de proyecto de inversión. Cuando nosotros registramos un proyecto de inversión, ¿sí? En el PMI,
tenemos que plasmar la idea del proyecto, ¿sí?, en un formato. Y son los formatos que vamos a ver la clase de mañana en el formato número 5. ¿Sí? Formato número 5, que lo vamos a encontrar en las páginas del MEF, ¿no? En la opción de inversiones. ¿Sí? Registrada en la cartera de inversiones en el marco de la PMI, de la Promoción Multianual de Inversiones. ¿Esto con qué finalidad? ¿Por qué buscamos ello? Para hacer evidente la demanda por futuros espacios para la implementación de un proyecto de inversión. Es decir, ya cuento, con un terreno, entonces de esta manera se va a facilitar que el proyecto de inversión sea viable su aprobación, pues no, porque ya contamos con lo principal, que es la adquisición del terreno. ¿Sí? Esto se debe registrar en el formato 2, incluida la metafísica asociada en la compra del terreno y los gastos que demanden el saneamiento físico y legal, pues no. ¿Qué más? Casos debidamente justificados. La restricción de terrenos disponibles en el ámbito de influencia del proyecto de inversión. Es posible que este tipo de inversión pueda incluir terrenos que tengan una edificación cuyo valor de mercado sea cero. ¿Sí? ¿Por qué? ¿Por qué podría tener una edificación que lo he comprado como terreno, ¿no? ¿Por qué tendría valor cero? ¿Por qué? Debe tener un valor, ¿no? Ese terreno con construcción, en el cual existe construcción, tiene un valor, ¿sí? Tiene un valor. Sin embargo, nos dice que va a ser cero debido a que la vamos a tener que demoler. ¿Y por qué la vamos a demoler? Porque el espacio construido o lo que queda en construcción no me sirve, ¿sí? No me sirve para el proyecto de inversión que yo voy a realizar. ¿Sí? No me sirve. Entonces, si la construcción que tiene este terreno no me sirve para el proyecto de inversión, ¿sí?, es que el valor es cero, pues no tiene un impacto. ¿Sí? Se debe tener en cuenta dos aspectos. El objetivo de la compra debe satisfacer la necesidad de disponibilidad del terreno en sí mismo, ¿ok?, y no la ocupación o uso de la identificación que puede existir sobre sí mismo, ¿ok? ¿Qué nos quiere decir esta definición? ¿Sí? El objetivo de la compra es que yo quiero el terreno, ¿sí? El terreno, el espacio físico que me genera el terreno, el área en metros cuadrados que me significa el terreno, ¿sí? Más no, ¿sí? Más no en la edificación que existe. O sea, lo que está encima del terreno, la construcción, no me es útil. 2. El valor de la compra del inmueble debe reflejar el costo de adquisición del terreno. Caso contrario, la adquisición del inmueble, terreno que cuenta con una edificación construida sobre sí mismo, debe abordarse en el marco de un proyecto de inversión para que su ejecución se elabore desde un estudio de perfil o ficha técnica. ¿Sí? Es en esa condición cuando el proyecto de inversión va a incluir, ¿sí?, el costo del terreno. ¿Sí? Incluye el costo del terreno. ¿Por qué? Porque existe una edificación, ¿sí?, que va a ser necesaria para la ejecución del propio proyecto de inversión.
Caso 2. Optimización de la oferta existente o disponible. Optimización de la oferta existente o disponible. Se refiere a acciones que demanden una inversión menor o marginal en relación al costo de inversión de la unidad productora existente, que es conveniente introducir para eliminar influencias de la operación de la situación actual que presta el servicio. ¿Qué nos está diciendo acá? Este tipo de intervenciones se enfocan a identificar factores productivos que están siendo subutilizados y no empleados a su plena capacidad, de manera que mediante inversiones menores o marginales se pueda racionalizar o emplear de una mejor manera la capacidad ya instalada de una unidad productora. ¿Cómo es esto? Tenemos una oferta de servicios que se da. Imaginemos equipamiento biomédico que ya tenemos que se realiza. Sin embargo, tenemos la opción de que sea mucho mejor la oferta de producción que estamos realizando. Y por ello se necesita tener equipos médicos, ¿no? De mejor tecnología, ¿sí? Entonces, realizo una inversión de adquirir un determinado equipo, ¿ok? Y esto va a generar, pues, un aumento en la producción, un aumento significativo, ¿sí? En la producción de servicios que estoy brindando. ¿Por qué? Porque si con el equipo X, ejemplo, el equipo X, yo puedo atender a 10,000 personas al año, con una nueva adquisición de equipo, ¿sí? Voy a adquirir a 11,000, puedo atender a 11,000 personas, ya no 10,000, 11,000. Entonces, la brecha que se tiene para la atención de ese servicio, ¿sí? Va a disminuir porque gradualmente estamos alimentando nuestra oferta y va a ser una demanda mucho mejor cubierta, ¿sí? ¿Ok? Entonces, ¿sí va a haber una reducción de la oferta? Sí, ¿ok? No estoy cambiando equipo por equipo, ojo, no estoy hablando de ello, no es que si yo tengo el equipo X y ya se malogró, voy a darle un otro equipo nuevo, pero también es X, ¿sí? Y tengo un equipo Y que está malogrado y le voy a dar otro, le voy a reponer con otro equipo Y. No, no estoy aplicando esa figura. Estoy aplicando una figura en la cual la adquisición que yo vaya a realizar mejore la oferta que ya existe, ¿sí? Mejore la oferta que ya existe. Y eso es lo que estamos hablando. ¿Por qué? Porque si en algún momento yo quisiera hacer un proyecto de inversión a futuro para esa unidad productora, ¿sí? En la cual intervendría, porque un proyecto de inversión, recordemos que es para diferentes unidades productoras, ¿sí? Que puedo aplicar y que se van a ser beneficiadas, las diferentes activos. En cambio, una IOR ve un activo puntual, ¿sí? Que voy a atender. Ese proyecto de inversión, al ser una parte parcialmente atendida, ¿sí? Va a ser reducido, pues, ¿sí? E inclusive hasta en un cierto periodo, en un mediano plazo, este proyecto de inversión quizás ya no lo realice o ya no necesite realizarlo. ¿Por qué? Porque he ido mejorando gradualmente la oferta de servicios que se brinda, ¿sí? Entonces, eso sí es importante considerarlo, pues, ¿no? Este tipo de intervenciones permiten postergar la presentación y ejecución de un proyecto de inversión, ¿sí?
debido a que como resultado de una mayor eficiencia en la operación de la unidad productora existente sujeta a intervención, se eleva su oferta. ¿Ve? Amplío la capacidad, ¿sí? Permitiendo reducir la brecha en la prestación de servicios por un cierto periodo. ¿Ok? Entonces, este es un caso en el cual existe la oferta disponible y en el caso anterior, en la adquisición de terreno, no existe la oferta de servicio. Entonces se va a crear, recién se va a realizar. Ampliación marginal, ¿sí? ¿Qué implica una ampliación marginal? ¿Qué implica una ampliación marginal? Estamos hablando de un incremento del activo de una unidad productora, ¿sí? Entonces, recordamos que las IOR son intervenciones puntuales de un activo de una unidad productora, ¿sí? Mientras que las inversiones son de varios activos que se requieren. Bien, al ampliar, al incrementar el activo, ¿sí? En una ampliación marginal, no va a generar que la capacidad de producción se amplíe, ¿sí? No va a generar, no va a haber un aumento en esa capacidad de producción. Y tenemos allí el ejemplo, pues, ¿no? Tenemos la imagen, ¿sí? De un cerco, ¿no? Cerco perimétrico, ¿ok? Supongamos que este es un centro de atención médico, ¿no? Que actualmente viene atendiendo a X cantidad de pacientes día tras día, ¿sí? Sin que existiera el cerco perimétrico, como lo vemos acá, lo cual, bueno, no vamos a discutir que genera mayor seguridad, pero sin que existiera ello y que al interior sí hubieran, pues, oficinas, servicios, la prestación de servicios se viene realizando si es que no hubiera cerco perimétrico, ¿no? Que es una especie que limite, pues, a la entidad que presta el servicio. Si no existiera ello, normal, no hay inconveniente, no pasa nada, los servicios se siguen brindando. Pero al ver, pues, problemas como robos, inseguridad, eh, que pudiera existir en la unidad productora, se decide que es mejor construir un cerco perimétrico y ello, si tú instalas este cerco perimétrico, no va a generar pues que atiendas a más personas, ¿no? No va a poder generar ello. No lo va a hacer. Va a ser la misma cantidad de personas que se vienen atendiendo. Entonces, allí, por ejemplo, tenemos esa diferencia. Entonces, por eso que la definición de una ampliación marginal nos habla, pues, que hace el incremento de un activo de una entidad, forma parte de una unidad productora, pero no amplía su capacidad de producción. La definición que nos dice, este tipo de inversión no implica un aumento de capacidad productora para proveer servicios públicos, claro, porque se realiza sobre la base de un elemento o un activo que no está relacionado directamente con la oferta, ¿sí? No está relacionado con la oferta de servicios que se brinda. Sin embargo, incrementa el valor del activo no financiero, ¿sí? O patrimonio. Incrementa el valor del activo no financiero o patrimonio neto de la entidad pública. Y ahí sí existe una diferencia. Pues, ¿por qué? Porque una entidad pública, al ser mejorada su infraestructura, ¿sí? Al ser mejorada su infraestructura,
hace que la entidad cueste más, no pierde el valor que se poco perdiendo, depreciando. ¿Sí? ¿Por qué? Porque se están haciendo mejoras propiamente en la entidad. Y esto refuerza patrimonialmente a la entidad pública. ¿Sí? Los que conocen un poquito más de contabilidad podrán reforzar esta parte conmigo, lo que se ve con con los activos de la entidad. Entonces, sí la hace más vistoso. Y esto podría ser mucho más, ya no hacer un cerco perimétrico como lo vemos ahí de Calamina, ¿no? Se visualiza algo de Calamina. Podría ya, ahora sí. Estaba cambiando de punto de conexión de internet. Ya. Y ahí tenemos el caso completo, pues, ¿no? Por ejemplo, la construcción de un cerco perimétrico, ¿sí? Que antes no existía, que antes no había en una escuela, acá lo están hablando en una escuela, o su reforzamiento estructural dejará inalterada la capacidad de producción de la escuela sujeta a intervención, medida como el número de alumnos que reciben una atención educativa dada una oferta existente. Claro, no va a ser que yo atienda o dé clases a más alumnos o a menos. No, no va a generar un cambio, ¿sí? Sin embargo, la ejecución de estas intervenciones como un cerco perimétrico o una mejora estructural, ¿sí? Incrementará el activo no financiero o el patrimonio neto de la escuela, ¿no? ¿Sí? Adicionalmente, también es posible financiar mediante este tipo de inversiones gastos de saneamiento físico legal de una unidad productora o parte de ella con una infraestructura existente a favor de la entidad pública. En los colegios, en diversos colegios, principalmente en Lima, principalmente en los conos nortes, acá, conos norte, sur y este, las infraestructuras de los colegios, ¿sí? No son las adecuadas. Hay huecos en los techos, las pinturas se caen de las paredes, las columnas se ven, y también hemos visto casos en provincias, en las regiones, ¿no? La infraestructura, por lo que no se le ha hecho mantenimiento adecuado o porque las construcciones se han sido realizadas en condiciones eh, muy malas, ¿no? Condiciones muy malas. La infraestructura no es la adecuada. Entonces, a ese tipo de intervenciones se podría hacer una mejora estructural, ¿no? Dependiendo del tipo de intervención, habría que evaluar, señores, si sería recomendable, ¿sí? Eso tiene que definir un arquitecto o un ingeniero, ¿no? Que conozca en la materia, si la infraestructura de una escuela es la aceptable, ¿sí? Para poder hacer esta ampliación marginal, ¿sí? ¿Ok? Si es oportuna, ¿no? Estos resanes que se pueda realizar, o en su defecto, pues, ¿no? Si la infraestructura ya no es buena, los suelos tampoco,
generar un proyecto de inversión, ¿no? Donde el cual pues se tenga que demoler y empezar todo de cero. Habría que hacer una evaluación bastante exhaustiva, ¿no? Evaluar. Considerando también que si tú realizas un proyecto de inversión, este va a demorar, ¿sí? Ponte en la condición como MEF, acá existe un colegio. Pensemos como MEF, ¿no? Porque el MEF tiene ese criterio de evaluación. Acá existe un colegio, pero ahora quieren demolerlo y quieren volver a construirlo. Claro, está muy bien, mejora, hay una mejora de calidad de servicios que se da para los alumnos y todo ello. Pero el MEF nos dirá, tengo otros colegios, existen otros colegios en las cuales ni siquiera, perdón, otras necesidades para colegios que ni siquiera existen. En cambio, y ahí necesito invertir pues 2, 3, 4 millones de soles, 5 millones de soles, no sé. Y acá sí lo tienen, pero quieren que esto se realice como algo nuevo. Entonces, el MEF podría decir que no y que no hay financiamiento. O a no ser que tú lo financies, pero eso es muy complicado, ¿no? Estamos hablando de un presupuesto bastante elevado, ¿sí? Y el MEF te puede decir, por ejemplo, evaluar, obtener una IOR. Y posiblemente, pues, con una IOR se podría realizar. Habría que ver el escenario, es un poco complejo, ¿sí? Habría que ver el escenario, porque estos criterios de evaluación lo tiene el MEF, chicos, ¿sí? Lo tiene el MEF. Por ejemplo, otro caso que me parece a veces un poco mal, la forma de evaluación que toman en ello, es que existen entidades públicas, hablando un poco de infraestructura, ¿sí? Que su infraestructura física propiamente está buena, ¿no? Está buena con material noble, algunas la comparte con otro tipo de material como drywall, ¿no? Que sí es resistente, sirve, claro, quizás no para un sismo, pero bueno, permite cubrir a tensiones momentáneas, ¿no? Que es lo que queremos, ¿ok? Pero sí existen otras entidades que en verdad yo veo acá, y no es por hacer una crítica destructiva al sector salud, están que se caen. Veo postas que el techo está que se cae a pedazos, que la pared está a las justas, y la pregunta es, oye, ¿y por acá no hacer una IOR, un proyecto de inversión? ¿Qué pasa con el especialista de inversiones, ¿no? De la entidad. Y he conversado con estos colegas, ¿no? Y me dicen pues de que no, que tienen este tipo de rechazos como el que estamos hablando hace un momento por el tema de infraestructura, que el proyecto es muy elevado o que no se ha hecho un buen estudio de inversión, ¿no? Que la ampliación marginal que quieren realizar no la declaran viable, ¿sí? Y la pregunta es, oye, pero ¿por qué no declarar viable algo que sí se necesita, ¿no? Porque también tienes que juntar fotos, una evidencia que efectivamente tu inversión, tu unidad productora hasta que se cae, ¿no? Disculpen que hable así, ¿no? Y ahí es donde te das cuenta que lamentablemente intervienen acá temas políticos, ¿sí? Quizás algunos sepan, pero acá intervienen temas políticos, pues, ¿no? Que lamentablemente se da el presupuesto al que se conoce con fulano y con mengano y te asignan recursos para que la entidad, que en verdad está funcionando, está bien, tenga más presupuesto
y la otra entidad que no tiene contactos, por decirlo así, no reciba nada. Y lo peor de esto es que la entidad que está bien en infraestructura, ¿no? Bien intermedio para arriba, ¿qué hace? Y veo casos, hacen un mantenimiento de una infraestructura que ya se cuenta, que está bien, y lo hacen nuevamente un mantenimiento. En otras palabras, y disculpen la expresión, destruyen y vuelven a construir. Y ahí se van 1 millón, 1,5 millones, por ahí. Y la otra entidad pública que sí necesita, y esa es la desigualdad que tenemos, pues. Entonces, ¿de qué sirve aplicar esta teoría? ¿No? ¿De qué sirve aplicar esta teoría para que al final, para que al final, por temas políticos, por temas personales, se haga lo que se quiere, ¿no? O el favor que me piden, ¿sí? Entonces, eso lamentablemente, pues, es el pan de cada día, sucede todos los días y es algo que yo cuestiono y repudio totalmente, ¿sí? Entonces, eh, las primeras sesiones que nosotros empezamos a hablar, hablamos de refuerzo de cómo ser servidores públicos, cuál es la finalidad del Estado, qué es el planeamiento estratégico, los recursos presupuestales en qué se tienen que gastar, cómo queremos ver al Perú de acá a un cierto periodo, ¿sí? Pero tenemos que conocer todo ello y aplicarlo. Y esa es parte de la ética profesional en la gestión pública. Hay un código de ética también en la función pública. Recuerda que este diplomado tiene como también función principal el que tú analices, critiques y que busques una mejora para tu población objetivo, para tu municipalidad, para tu localidad, para tu entidad, ¿sí? Y también ser consciente de que si tú tienes a tu otro vecino de tu entidad que está mal, oye, ceder tus recursos que no vas a usar y darles, porque al final el presupuesto, los recursos públicos no es de la entidad, los recursos públicos son de todos, son de toda la población, ¿no? Entonces hago esa paradoja, chicos, porque sí, con vergüenza lo digo porque sí veo bastante de esos casos. Todos los años veo que sucede lo mismo y veo que la distribución de los recursos presupuestales para inversiones para IOARS, y te hablo de acá en Lima, mira, te hablo acá en Lima, y en regiones es peor todavía, ¿sí? Veo pues que a la misma entidad pública que está bien en infraestructura, en mantenimientos de infraestructura, sigue recibiendo una cantidad considerable. Y las entidades públicas que están en una infraestructura, pues, nivel bajo, ¿no? Disculpen la expresión, discúlpenme por hablar así, pero creo que hay que hablar con la realidad. Reciben una miseria de recursos y, y el MEF dice, sí, pero no hay profesionales, no saben trabajar, no mandan un buen perfil. Ya, pues, y tú como MEF, ¿qué haces para capacitarlos? Tú como MEF, ¿qué haces para inducirlos? Solamente lo dejas, nada más. Y eso está, está mal, ¿no? Disculpen, es una crítica que siempre hago y tengo muchos alumnos que en algún momento han ocupado cargos o ya han venido ocupando cargos y también han puesto su marcha al cambio, pues, ¿no? No podemos cambiar el mundo, chicos. El mundo es tal y como es, las personas son tal y como son, no las podemos cambiar, pero sí
nosotros desde algún momento vamos a ocupar cargos y bajo nuestro mando va a haber una responsabilidad. Y pensemos en ello, pues, ¿no? Es una apreciación que te doy porque el aspecto de que ustedes también tengan una unidad formuladora, una unidad ejecutora de inversiones es que lo realicemos bien, pues como se debe, un buen estudio, un buen análisis, ¿no? Y como me había dicho mi amigo Miguel de IRDG, la idea era pues que fortalecer una unidad de inversiones en el municipio. Entonces, por eso que las últimas sesiones van a ser full prácticas y para que ustedes tengan ya el chip de hacerlo esto mucho mejor, sea más viable, y estén con esa mira, pues, ¿no? Y si tienen ahorita un presupuesto bajo, ¿ok? De lo que administren, poco a poco vayan creciendo. La idea es que poco a poco sus recursos presupuestales vayan creciendo. Que generen propios ingresos ustedes, ¿no? Piensen que su municipio es una empresa y tienen, como una empresa, tienen que buscar financiamiento, tienen que generar recursos. Les dejo con ese dato, ¿no? Piénsenlo. Caso 2. Incremento del activo de una entidad pública que forma parte de una unidad productora que amplía la capacidad de producción de un proyecto de inversión estándar en un 20%. ¿Sí? Ahora, este caso nos dice que al hacer, pues, el incremento del activo, ¿sí? Sí va a existir una ampliación en la producción. La oferta de servicios va a mejorar, ¿ok? Va a mejorar. Esta ampliación marginal, ¿sí? No puede pasar del 20%, ¿sí? Es hasta un 20%. ¿Ok? Eso es lo que nos está diciendo este caso, ¿no? Y bueno, la lectura nos dice que este tipo de intervención, a diferencia del caso 1, incrementa la capacidad de producción en hasta un 20% respecto a la actual unidad productora. ¿Sí? Esta inversión de hasta un 20% nos dice que está vinculada a una tipología de proyecto de inversión estándar, el cual debe ser aprobado y publicado por el sector del gobierno nacional competente. Por ejemplo, el sector educación ha aprobado mediante resolución ministerial la ficha técnica estándar aplicable para la tipología del proyecto de inversión de educación básica regular, siendo posible emplear una inversión de ampliación marginal para dicha tipología de proyecto. Entonces, en estos casos en los cuales se podría incrementar hasta un 20% adicional de nuestra unidad productora, dependiendo del sector, ¿sí? Ya existe una ficha estándar. Educación ya la tiene, pero la capacidad de producción no va a elevarse al 100%, porque si se elevara un 30, 40, 50% nuestra capacidad de producción, ya estaríamos hablando como un proyecto de inversión propiamente. Ok, sigamos con el caso. Considerando una situación en la que la capacidad de atención actual de una institución educativa es 2.000 alumnos. ¿Sí? Atendemos a 2.000 alumnos. Es posible plantear bajo este tipo de IOR una ampliación de hasta 400 alumnos. ¿Sí? Entonces, ¿por qué hasta 400 alumnos? Porque hemos dicho que para poder hacer una ampliación marginal, ¿sí?
ampliación marginal, esta no puede superar el 20%. Si tú multiplicas 2.000 alumnos, que es tu capacidad de oferta, ¿sí? Tu capacidad de oferta, lo máximo que podrías ampliar es hasta 400 más. 400 más. Es decir, tu nueva capacidad de oferta estaría por 2.400 alumnos. ¿Sí? Y registrarlo en el formato 2 de la Directiva de Formulación y Evaluación. Los formatos, el contenido, lo vamos a ver en la clase de mañana. ¿Sí? Sin necesidad de elaborar una ficha técnica estándar de la tipología en mención. Solo en los casos que la inversión puede incrementar la capacidad por encima de 400 alumnos, se deberá elaborar una ficha técnica estándar durante la fase de formulación y evaluación. ¿Sí? Pero ya no estaríamos hablando de una ampliación marginal. ¿Ok? Ahora, este tipo de casos que hemos hablado de educación, ¿sí? Cada sector, cada sector tiene que hablar de su propia tipología, de qué es la información que se va a requerir para estas fichas técnicas que se van a realizar. ¿Sí? Tenemos el caso de educación y cada sector tendría que especificar cómo serían sus fichas técnicas. ¿Ok? Es importante resaltar que este caso de ampliación marginal solo puede emplearse cuando el sector del gobierno nacional funcionalmente competente haya aprobado y publicado formalmente la estandarización de una tipología de proyecto de inversión. Reposición, ¿sí? Es parte de las IOR las más sencillas, ¿sí? Las más sencillas que tenemos, las IOR en reposición. Es una inversión que se aplica a los activos como equipamiento, mobiliario y o vehículos, ¿sí? Equipamiento, mobiliario y o vehículos. Lo voy a resaltar, ¿ya? ¿Ok? Obviamente, este equipamiento, mobiliario y vehículo que se quiera reponer tiene que ser necesariamente que esté atendiendo una oferta de servicios. Tiene que ser el que está necesariamente atendiendo a la población. ¿Sí? Atendiendo a la población. ¿Ok? Y para ello, cada sector responsable, ¿sí? Cada sector responsable va a aprobar cuáles son sus activos estratégicos, ¿sí? Ya viene otro concepto que vamos a utilizar en las IOR. Cada vez que querramos realizar una IOR, chicos, ¿sí? Va a tener que estar vinculado a los activos estratégicos del sector, ¿sí? Y cada activo estratégico del sector se aprueba mediante una resolución, en este caso resolución ministerial. Yo les preguntaría, imaginemos que estamos en un hospital, ¿sí? En la Dirección Regional de Salud de Junín, ¿sí? En un hospital, el Hospital Nacional de Junín, no sé si ese será el nombre, pero bueno, supongamos que estamos allí. Y acá dice que puedo reponer un vehículo, ¿no? Dice vehículos. Ah, ok, perfecto, ¿no? Entonces, el director del hospital
tiene su camioneta particular, pues, ¿no? Que lo usa para sus traslados. Es una camioneta que ha adquirido en la institución. Es de la institución. Es del hospital la camioneta, ¿sí? Y quieren reponerla por una camioneta mucho más moderna. Entonces va a ser una IOR por reposición, ¿sí? Tengo un caso ahí. Caso dos. Ese hospital, ese hospital tiene una ambulancia, ¿sí? Una ambulancia. Esta ambulancia se ha adquirido en el año 2000, y ya estamos en 2021, ha pasado 21 años, ya está muy viejita, ya no funciona, ya murió. Bueno, ya hace muchos años su vida útil murió, pero ahorita ya no funciona. Y la pregunta es, ambos vehículos, un vehículo particular de la autoridad y un vehículo de ambulancia, me lo solicitan como reposición para sacarlo como una IOR y que me den financiamiento para poder adquirirlo. Pregunta, ¿podré realizar ello? ¿Podré adquirir la reposición de los dos tipos de vehículos? La respuesta es no. Una inversión, ya sea pública o IOR, ¿sí? Tiene por finalidad un cierre de brechas, como ya hemos hablado. Tiene por finalidad cubrir una oferta de servicios, ¿sí? Ampliar una pequeña cantidad de la oferta de servicios también, ¿sí? Y ya pues Luis, pero las camionetas son un activo, son de la entidad. Está bien que reponga uno por uno. Ok. Las IOR, para ejecutar una IOR, tiene que estar vinculado a los activos, sí, pero estratégicos del sector. ¿Y ustedes creen que un activo estratégico, un activo pensado del sector salud, va a ser una camioneta particular de la autoridad? De por sí te digo que no. Sí, de por sí te digo que no. Cuando el Ministerio de Salud, que es el ente rector en salud, ¿sí? Del sector salud, aprueba sus activos estratégicos, aprueba hasta los equipamientos biomédicos, ¿sí? Un ecógrafo, un equipo de rayos X, un microscopio quirúrgico, etcétera, etcétera, una ambulancia. ¿Por qué la ambulancia sí y la camioneta en particular no? Simple y sencillo porque la ambulancia, chicos, la ambulancia, ¿sí? Atiende a la población, sirve como herramienta de traslado para la población, cubre una oferta de servicios de traslado para la población en caso de gravedad, pero el vehículo particular de la autoridad no cumple un rol fundamental administrativo propio de la entidad y no podría ser una IOR. Y además te digo que el MINSA ya aprobó cuáles son sus equipos estratégicos y de por sí no está pues una camioneta particular, pues no, no está. Mm, ok, ok, ya. No está totalmente, ¿sí? Ok, no podría adquirir la camioneta. Pero por ahí si tu jefe te dice, sí, ¿sabes qué? Pásalo como ambulancia y di que no son una ambulancia, son dos ambulancias. Ok, ya. De por sí ya sabes que eso está mal y que no se podría hacer. Pero ten cuidado con las cosas que realices, con las cosas que apruebes. Ok, hay que tener muchísimo cuidado.
porque nos podemos meter en pero muy grandes problemas. Ok, chicos, entonces tengan en cuenta en ello. No es lo mismo ahora que tú me digas una camioneta de una comisaría, ¿sí? Una camioneta de una comisaría. Y esas camionetas sí cumplen un rol de seguridad. Y para ello el sector interior también ha aprobado su lista de equipos estratégicos. Y ahí sí es diferente, ¿no? Esa camioneta o las camionetas o los automóviles que quiera adquirir la policía, ¿sí? Va a ser diferente. Entonces, vemos cómo cambia, ¿sí? Cómo cambia la realidad encontrándonos en el sector que vayamos a adquirir. Y nosotros como municipio, cuando querramos realizar IOR, ¿sí? Estas IOR están pensadas y vinculadas a la función, ¿sí? Y la función es el sector, pues sector salud, sector trabajo, infraestructura, turismo, etcétera, etcétera. ¿Sí? Entonces, ello hay que tener en cuenta. Entonces, cuando hablamos de una IOR, ¿sí? Estamos hablando de equipos activos estratégicos, perdón. Y hay listados de activos estratégicos. ¿Ok? Entonces, este equipamiento mobiliario y o vehículos han cumplido vida útil, ¿sí? Y necesitan ser reemplazados por otros que cumplan la misma función dentro del proceso de producción del bien o servicio público. ¿Ok? O sea, ya cumplió su vida útil y hay que reemplazarlos. Y acá te doy un dato, me pasó hace 4 días, sí, el día lunes, un colega con una duda también me llamó y me conversa. Luis, tengo un equipo médico, sí, ya acabó su vida útil totalmente, pero me están induciendo para reponerlo. Pero el equipo está operativo, Luis, está bueno. Sí, ya acabó su vida útil, no vale nada, o sea, no tiene costo ese equipo, sí. Contablemente no me sirve, ok, pero el equipo está operativo. Entonces, ¿por qué comprar un equipo nuevo que voy a reponer, obviamente, cuando el equipo está operativo? Y no hay ninguna norma que te diga lo contrario, que tú no puedes reemplazar. ¿Sí? No existe ninguna norma que te diga reemplázalo porque ya, ya acabó su vida útil y aparte sí funciona. Entonces, imagínate, pues, ¿no? Los activos se deprecian creo que cada 10 años, si no me equivoco, o 5 años creo que es. Y entonces cada 5 años vas a estar comprando y vas a estar desestimando tu área de patrimonio, va a tener un stock de equipos en desuso y que están operativos y estamos perdiendo plata a montones, ¿no? Porque hay situaciones en las cuales hay equipamiento médico, que si tú le haces su respectivo mantenimiento cada año y tienes los cuidados del caso, te duran. Es como decirte que hay vehículos en circulación desde el año 90, antiguitos todos como tú lo ves, pero todavía responden. ¿Y cuál es tu utilidad del equipo? ¿El que sea moderno o el que funcione? El que funcione, ¿no? ¿No? El que funcione. Estamos hablando de recursos, tenemos recursos limitados. Entonces, mi consejo que yo le di, sabes que si el equipo está operativo, no lo incluyas en el plan de equipamiento por reposición, sigue dándole mantenimiento y cuando ya veas que el equipo esté dando fallas, y a pesar de ser un mantenimiento, ¿sí? Ya considéralo pues que como una posible reposición.
pero por lo pronto no, pues porque estaríamos induciendo un gasto en verdad innecesario. Y ahí va a ser el criterio que tú vas a tener que utilizar como gestor público en cuanto a las adquisiciones que quieras realizar, ¿sí? Ese es tu criterio de evaluación. Y ese criterio de evaluación no existe, no está en ninguna norma. Ese es tu criterio de evaluación, ¿ok? Entonces, esa evaluación sí va a ser importante que ustedes también la consideren. Cabe destacar que la nueva tecnología no debería restringir su reemplazo, siempre y cuando sea la vigente para el uso o función que debe cumplir el activo dentro del proceso productivo en el momento de la adquisición, ¿sí? Y ahí tenemos los equipos, pues, que yo quiero reponer tal cual, pero ese equipo, pues, por su tecnología ya caducó, ya no se tiene, ¿sí? Y hay otros equipos con otra tecnología. Ya, de eso estamos hablando, ¿no? Ok. Por ejemplo, ¿no? Nos habla de la reposición de un tomógrafo en un centro de salud. La reposición de un tomógrafo en un centro de salud. Se puede reemplazar un tomógrafo de cuarta generación, ¿no? Y nos pone la resolución en píxeles de 512 por 512 con anillo fijo de detectores que ha cumplido su vida útil por otro de quinta generación actualmente disponible en el mercado. Entonces, si tú eres pegado a la letra, pues, ok, tú dices, tengo un tomógrafo de cuarta generación, yo necesito igual un tomógrafo de cuarta generación. No, pues, nada que ver, vas a tener que adquirir lo que ya se tiene en el mercado, la mejor tecnología que tenemos en el mercado. ¿Sí? Entonces, si tengo uno de cuarta generación, lo voy a adquirir con uno de quinta generación. ¿Sí? Y así sucesivamente te va a pasar en las diferentes compras que tú realices. ¿Sí? Vas a tener diferentes compras que tú realices y la tecnología pues ya ha mejorado. Ok, bien chicos, son las 9:03. Vamos a hacer nuestro break, ¿sí? Y luego de ello continuamos. Ok, hacemos una pausa y continuamos en unos minutos. Ok, 9:10 estamos retomando. Ok chicos.
Ok, chicos, continuamos. Ya hemos visto el de acá. Bien, ahora veamos las inversiones de rehabilitación. ¿En qué implica la rehabilitación? Al igual que reposición, la rehabilitación aplica a activos como infraestructura, equipamiento, mobiliario y vehículos, ¿no? En este caso, al igual que reposición, en el caso de rehabilitación, se ha agregado el activo de infraestructura, ¿no? ¿Sí? ¿Y por qué consideramos realizar una rehabilitación? ¿Sí? ¿Por qué consideramos realizar una rehabilitación? Porque el equipamiento, la infraestructura o vehículo mobiliario tiene algún daño, ¿sí? Tiene algún daño y existe la posibilidad de repararlos, ¿sí? O renovarlos para devolverlos a su estado original. Entonces, se podría hacer una especie de renovación, lo cual sí existe. Entonces, se rescata todavía que el activo es válido, sirve, ¿sí? Es resistente, por decirlo de esta manera, y entonces podemos devolverle su vida útil, ¿sí? Devolverle su vida útil, y a eso se le llama una rehabilitación, ¿ok? Sin alterar su uso y no incrementan la capacidad de producción de una unidad productora existente. Entonces, una inversión por rehabilitación de igual manera no genera un incremento en la oferta. Una inversión en rehabilitación debe diferenciarse de la naturaleza de recuperación de los proyectos de inversión. ¿Sí? Habíamos visto que parte de un proyecto de inversión habla de una recuperación. Y como ustedes ya saben, un proyecto de inversión es mucho más amplio, tiene una envergadura de trabajo mucho más amplia. Pero esta definición nos está diciendo algo importante, ¿sí? Recuerda, ¿sí? Recuerda que una inversión, ¿sí? Está generalmente basado a toda una unidad productora de servicios, una UP, toda una unidad productora. Cuando hablamos de un proyecto de inversión, de una recuperación de espacios públicos, no sé si habrás visto, ¿sí? Ya, habla de una gran magnitud de la unidad productora, ¿sí? O como dice el contenido, o una gran parte de ella, ¿no? Me habla que ocupa toda unidad productora o una gran parte de ella, ¿sí? O como habíamos visto, son varios activos, ¿sí? Varios activos de una unidad productora, ¿sí? Que es muy diferente, que es muy diferente a la rehabilitación cuando hablo propiamente de un activo, ¿sí? Una IOR de rehabilitación de las aulas de los salones de educación primaria del colegio tal, provincia, perdón, departamento, provincia y distrito tal, ¿sí? Entonces, obviamente estoy haciendo referencia a un activo, ¿sí? Un activo. ¿Cómo puede ser el caso del cerco perimétrico para una institución educativa? ¿Sí? Y en ese caso estoy hablando que ese cerco perimétrico está dañado, ¿sí? Está que se cae, no está en buenas condiciones,
y es necesario generar una rehabilitación. Y esa sería una IOR. Los sectores del gobierno nacional, según sus competencias, deben definir los criterios o parámetros que faciliten la definición de los límites entre una inversión en rehabilitación y un proyecto de inversión que tenga como naturaleza de intervención la recuperación y una capacidad de prestación de servicios públicos. Entonces, hay muchas confusiones respecto a una recuperación de espacios públicos, por ejemplo, con una IOR de rehabilitación. Entonces, definamos o entendamos la diferencia, pues, ¿no? Por ejemplo, en el marco de la reconstrucción por el fenómeno del Niño, el sector educación ha definido que las escuelas han sufrido daños en menos del 50% del área construida, ¿sí? El menos del 50%, ¿sí? Las escuelas tienen daños, menos de la mitad de toda la infraestructura que tienen, ¿sí? Y en ese caso se pueden realizar inversiones de rehabilitación. Pero ojo, acá hay un dato importante que el sector de educación ya definió. Entonces ha establecido que en ese caso hace intervenciones puntuales de rehabilitación, porque hay menos del 50%, ¿sí? Sin embargo, si el daño fuera mayor al 50%, si el daño fuera mayor al 50%, se tendría que recuperar toda la capacidad de producción de los servicios educativos de las escuelas a través de proyectos de inversión pública. Entonces, vemos la diferencia, ¿sí? Hay algunas escuelas en las cuales sí pueden estar incluidas en este porcentaje menor del 50% y otras que van a ser mucho mayor, ¿sí? Y eso lo ha definido el sector. ¿Para qué? Para no entrar en esa confusión. Por ello que es importante, ¿sí?, que los sectores correspondientes definan cuáles son los límites de estas inversiones. ¿Ok? Sigamos. En el ejemplo anterior puede inferirse que hay un tema de magnitud o proporciones en la recuperación de una capacidad productiva. Si la parte perdida es relativamente menor a cierto umbral de la capacidad de producción total que antes estaba disponible, entonces amerita una inversión en rehabilitación. Sin embargo, si la parte significativa es mayor, estaríamos hablando de un proyecto de inversión pública de recuperación. Ahora, si el Ministerio de Educación ha establecido este límite, este parámetro, ¿sí?, en la entidad pública, eh, el personal especializado tendría que evaluar los daños que se tienen, ¿no? Y para ello también hay un estudio, pues, que va a tener que realizar el personal competente especializado. Y si no lo tiene la entidad, bueno, tendrá que contratar a un especialista que defina los daños, ¿sí? Si caemos en esta posibilidad de que el daño sea mucho menor al 50%, en buena hora, porque va a ser mucho más rápido y viable la inversión. Sin embargo, si este es mayor, con la magnitud y velocidad que a veces se avanzan los proyectos de inversión, se estaría inclinando por un proyecto. Ojo, obviamente, sí, pero lamentablemente este demoraría, ¿sí? Demoraría. Comparativo de las inversiones de las IOR, ¿sí?
Y ahí tenemos optimización, ampliación marginal, reposición y rehabilitación. Este es de información que hemos sacado del MEF. Hemos visto casos, ¿verdad? Bien, en el caso de optimización para compra de terrenos, ¿sí? Donde no existe una oferta de servicios, no existe, ¿ok? El encabezado dice, capacidad de producción de una unidad productora no se amplía, porque solo estoy adquiriendo físicamente el terreno. El ámbito de intervención es un activo o un elemento de una unidad productora, ¿sí? El caso 2 de optimización, en el cual hacía referencia a la oferta existente o disponible, ¿sí? Una optimización en el caso de una oferta existente. Sí existe la oferta, ¿sí? Sí vengo dando una oferta. La capacidad de producción se va a modificar, ¿sí? Va a haber una variación en la capacidad de producción, ¿sí? Y la intervención se realiza sobre la unidad productora existente, ¿sí? Sobre la unidad productora existente. Ampliación marginal. Caso 1. Hemos visto en el caso de ampliación marginal dos casos. Uno, que no generaba una ampliación en la capacidad de producción, ¿sí? No generaba ampliación en la capacidad de producción, ¿sí? Y lo cual el ámbito de intervención era sobre un activo de una UP, de una unidad productora, ¿sí? No iba a generar una ampliación. El que vimos, por ejemplo, el cerco perimétrico. Y el caso 2 es que sí existía una ampliación, ¿sí? De la unidad, de la producción de la unidad productora, ¿no? Sí existía. Recuerda que vimos que no podía exceder el 20%, ¿sí? Y esto se va a realizar sobre una unidad productora, sobre una unidad productora. ¿Ok? En el caso de reposición, una reposición de un equipo, vehículo o mobiliario no genera modificación en la capacidad de producción de la UP, y el ámbito de intervención se realiza de un activo o elemento de la unidad productora. Y en el caso de rehabilitación, igual, no genera ampliación en la capacidad de producción, ¿sí? Y su área de intervención se realiza sobre un activo o elemento de una UP. ¿Sí? Este cuadrito es bien interesante. Prácticamente se resume de lo que hemos estado hablando en las últimas PPTs. Así que sería bueno que lo tengan grabado. Bien, entonces un poco de lectura de lo que hemos ya estado viendo, ¿sí? Es importante distinguir las definiciones de inversión de reposición e inversión de rehabilitación, ¿sí? Respecto a definiciones de recuperación en un proyecto de inversión, ¿sí? Para que no confundamos. Y para que esto se pueda diferenciar,
Sí, como ya estamos hablando, hemos dicho pues que el sector competente va a tener que establecer los límites y consideraciones que se deben tener en cuenta. En los casos de los dos tipos de IOR, reposición y rehabilitación, ¿ok? Comparten la característica de ser intervenciones temporales focalizadas sobre un elemento o activo que forma parte de una capacidad de producción de una UP. En cambio, un proyecto de inversión cuya naturaleza de intervención es recuperación, su ámbito de intervención es sobre todo el conjunto de elementos o activos que forman la capacidad de producción de la unidad productora. Por eso decíamos que hablamos de varios activos, ¿sí? Varios activos. Un proyecto de inversión de recuperación es sobre varios activos, mientras que reposición y rehabilitación habla parte de un activo, ¿sí? La cual pudo ser dañada o afectada por algún peligro en particular o cualquier otro factor imprevisible en general, ¿sí? Bien. Y Luis, ¿y qué hacemos con las compras de activos que no sea un activo estratégico? ¿Sí? Un activo que no sea estratégico. ¿Cómo lo hacemos ello? Okay. Y ahí vamos a tener las diferencias de una IOR y los gastos de capital. ¿Sí? IOR y gastos de capital. Un proyecto de inversión de recuperación obliga a un análisis de intervención más integral que toda la capacidad de producción del servicio, mientras que una reposición o rehabilitación no. En ese sentido, tenemos la genérica de gasto 2.6. ¿Sí? Cuando nosotros hablamos en presupuesto, no sé si se recordarán sobre los tipos de gastos. Allí hablamos de gastos corrientes, gastos de capital y deuda. ¿Sí? Los gastos de capital, ¿ok? Están vinculados a una genérica de gasto 2.6, ¿sí? 2.6, que se llama adquisición de activos no financieros. Adquisición de activos no financieros. Y allí yo les había mencionado que se encuentra cualquier compra de activo o gasto de capital y los proyectos de inversión pública. ¿Ok? ¿Y qué dice el MEF en cuanto a la genérica de gasto 2.6? En este caso, la Dirección General de Presupuesto Público. Que existe un subgrupo de gasto que no se clasifica como proyecto de inversión o como IOR, porque no tiene un valor estratégico en torno al cierre de brechas prioritarias. ¿Sí? Repito, existe un grupo de gasto que no es un proyecto de inversión, que tampoco es una IOR, porque no cierran brechas. ¿Sí? Les había mencionado también en esa definición de presupuesto de que antes a los gastos de capital se les denominaba a todos los que son proyectos de inversión pública, lo cual les dije que no es así, que también ahí se encuentran otros activos. Y ahí está, ¿no? ¿Ok? A este subgrupo se les puede denominar otros gastos de capital. ¿Ok? Otros gastos de capital. Entonces, vamos a tener en esta genérica de gasto 2.6, ¿ok? Que en términos de categoría de gasto se le conoce como
gastos de capital, vamos a tener a los proyectos de inversión pública, vamos a tener a las IOR y vamos a tener a otros gastos de capital, ¿sí? Entonces lo vamos a resaltar. Ahí voy a tener un proyecto de inversión, voy a tener a una IOR y voy a tener a otros gastos de capital. ¿Sí? Ok. Ya lo tenemos, ¿no? Según el InviarTP, tengo los proyectos de inversión, IOR y otros gastos de capital. Bien, los órganos resolutivos, ¿sí? ¿Quiénes son los órganos resolutivos? Lo vimos en los órganos que conforman la inversión pública, ¿sí? El sistema de inversiones. De los sectores del gobierno nacional funcionalmente competentes, ¿sí? A propuesta de la OPMI deberán determinar gradualmente o de manera progresiva qué activos son estratégicos y significativos para ser considerados como una IOR, bajo la asistencia técnica de la DGPMI, del MEF, ¿sí? Tenemos, cada sector ha aprobado su relación de activos estratégicos, ¿sí? Lo han aprobado, cada sector. Y en el camino te vas a dar cuenta que van a existir algunos equipos que no son estratégicos, pero deberían serlos. Y tú como unidad ejecutora de una entidad pública debes proponerlo a tu OPMI, ¿sí? Para que estos, con los órganos resolutivos, en coordinación con el ente rector, ¿sí? Puedan aprobar o ampliar, no, aprobar no, ampliar sus listas de activos estratégicos, ¿sí? Un activo estratégico, ya hemos hablado, que tiene que tener un cierre de brechas. Y se tienen que distinguir de aquellos que figuran como otros gastos de capital, ¿sí? Mientras que el órgano resolutivo del sector no defina la lista de los activos estratégicos asociados a tipologías en función a su criterio y experiencia técnica, ¿sí? No podremos utilizarlo como una IUR. No lo podremos. Mientras que esto no se realice, no poder realizarlo. No poder hacer una IUR. Compraré como otro cualquier gasto de capital. Entonces, cada unidad formuladora deberá identificarlos en función a su criterio y experiencia técnica cuando el área usuaria de una entidad pública tenga dudas sobre la naturaleza de un activo en particular, ¿sí? Por eso es importante que la oficina de inversiones de la entidad pública, ¿sí? La oficina de inversiones de la entidad pública tenga una unidad especializada de inversiones que te diga que es esto puede ser otro gasto de capital, esto puede ser una IOR o un PIB, ¿sí? Generalmente los gastos de capital no relacionados a objetivos estratégicos y al cierre de brechas prioritarias, clasificados como otros gastos de capital, forman parte como la adquisición de maquinarias, equipos inmobiliarios para oficinas, es decir, equipamiento netamente administrativo, ¿sí? Un rol propiamente administrativo, ¿no? Es más fácil decirlo así. Los gastos por adquisición de vehículos para fines administrativos, los gastos por la adquisición de maquinaria y equipos diversos para aseo y limpieza para oficinas, entre otros. ¿Ve?
Justo ahí tenemos el ejemplo que les puse de comprar la ambulancia, de comprar la camioneta particular que usa el director de la entidad. No lo puedes pasar como una IOR, tienes que pasarlo como otros gastos de capital. Porque no es una IOR, la camioneta del director, como ya te había dicho, no cierra brechas, pues. ¿Sí? No cierra brechas la camioneta del director. En síntesis, todo aquel activo menor o que tenga un rol operativo o secundario se puede clasificar como otro gasto de capital. No debe incluirse en una cartera de inversiones en el marco del PMI en particular y no aplica los procesos del InvierteP. Asimismo, los laudos arbitrales y sentencias judiciales derivados de inversiones públicas se catalogan como otros gastos de capital. Ok, bien chicos, son ya las 9:40, ¿sí? Vamos a dejar nuestra sesión hasta aquí. Y no se desconecten todavía, por favor. Hay más personas conectadas. Ok, por favor, todavía no se desconecten, quédense en línea. Y habíamos conversado con Luisa y con Exxon, que estuvieron conectados desde el inicio de la clase, que el día lunes es el parcial, ¿sí? La hora del parcial se va a definir en el grupo de WhatsApp, ¿sí? A más tardar el día de mañana, porque se va a hacer la visita allá al municipio de Carhuacayán, donde ustedes trabajan. Entonces, tengan en cuenta el aviso por el medio de comunicación de WhatsApp. Por otro lado, conversamos con sus compañeros que el tema que va a ingresar para el examen parcial va a ser todas las clases que hemos realizado hasta la del día lunes, ¿sí? Lunes que fue 6 de septiembre. Hasta el día lunes 6 de septiembre ingresa el parcial, ¿sí? Y van a hacer preguntas para marcar. Ok, nuevamente por favor la invitación a que todos estemos puntuales en la clase a las 7:30 para poder avanzar en la hora acordada. Ok chicos, eso sí, eso es todo lo que les quería comunicar. Ya nos estamos viendo el día de mañana viernes. Cuídense mucho, que tengan todos muy buenas noches. Hasta mañana, licenciado. Cuídate, Exxon, nos vemos. Licenciado, que tenga buena noche.